Hay un sonido que ningún marinero olvida jamás. No es el viento, no son las olas golpeando el casco, tampoco el trueno de una tormenta acercándose. Es algo peor, algo que viene desde dentro del propio barco. Empieza como un gemido bajo, casi imperceptible, un crujido metálico que vibra bajo tus pies. Luego aumenta, el acero se retuerce, los remaches saltan uno tras otro como disparos ahogados, y entonces lo sientes. El suelo deja de estar recto, el barco se está doblando. Durante unos segundos imposibles, una estructura de acero de más de 180 metros queda suspendida entre dos olas gigantes. La proa se eleva, la popa también, y el centro queda colgando sobre el vacío. Solo aire debajo, miles de toneladas intentando sostenerse a sí mismas. En ese instante, la física deja de ser ciencia y se convierte en terror. El metal grita, el casco se arquea más allá de lo que fue diseñado para soportar. Y cuando finalmente cede, no hay explosión ni aviso heroico, solo un chasquido seco, rápido, definitivo. El barco se parte en dos. Esto no es una historia hipotética, ni un experimento de ingeniería. Ha ocurrido decenas de veces, siempre en el mismo lugar, el lago Erie, el más pequeño de los grandes lagos de Norteamérica, el más cálido, el más poco profundo, y por una diferencia aterradora, el más mortal. Más de 2000 barcos descansan en su fondo, más naufragios por kilómetro cuadrado que cualquier otra masa de agua dulce del planeta, más que lagos 4 veces más grandes, más que zonas oceánicas famosas por sus tormentas. Erie no solo hunde barcos, a veces los borra. Capitanes experimentados han afirmado que preferirían enfrentarse al Atlántico abierto antes que cruzar este lago durante una tormenta. Y durante más de un siglo, ingenieros, meteorólogos y marineros han intentado responder la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Qué tiene este lago aparentemente tranquilo que convierte acero en fragmentos? ¿Por qué sus tormentas aparecen casi sin aviso? ¿Y cómo es posible que embarcaciones enteras desaparezcan sin dejar restos, ni cuerpos, ni señales de auxilio? La respuesta no empieza con la ciencia moderna. Empieza miles de años antes, cuando las personas que vivían aquí aún no conocían el acero, ni motores, ni brújulas. Ellos no hablaban de hidrodinámica ni de presión atmosférica, pero sabían algo. Sabían que el lago estaba vivo. Las tribus que habitaban estas orillas lo llamaban con un nombre antiguo que hoy casi nadie recuerda. Una palabra que hacía referencia a una criatura gigantesca, un pánter espiritual que dormía bajo el agua. Decían que la mayor parte del tiempo permanecía quieto, tranquilo, casi dócil. El lago era liso como un espejo, el cielo claro, el viaje seguro. Pero el pánter tenía mal carácter. Sin previo aviso podía mover la cola, y cuando eso ocurría, el agua explotaba, el viento rugía, y cualquiera que estuviera sobre el lago desaparecía. Durante siglos, los colonos europeos se rieron de esa historia. Pensaron que era superstición, una forma primitiva de explicar el mal tiempo. Pero hoy sabemos algo inquietante. La leyenda describe exactamente lo que ocurre en realidad. Porque lo que ellos llamaban la cola del pánter, los ingenieros modernos lo llaman de otra manera. Un fenómeno tan extraño que incluso marineros experimentados dicen que parece un fallo en la realidad misma. Y entenderlo es el primer paso para comprender cómo un lago puede matar mejor que el océano. Pero antes de hablar de ciencia, hay algo que debes saber. El lago Erie no mata con una sola ola. Mata poco a poco, golpe tras golpe, hasta que nada puede resistir más. Y lo que sucede después deja a los supervivientes marcados para siempre. Durante mucho tiempo,
Los marineros creyeron que todas las olas eran iguales. Si habías navegado en el océano, pensabas que ya sabías lo que era una tormenta. Las olas subían, bajaban, seguían un ritmo. Incluso en medio del mal tiempo existía una especie de patrón. El barco ascendía lentamente por una pared de agua, alcanzaba la cresta y luego descendía. Había unos segundos de respiro antes del siguiente impacto. Los barcos fueron diseñados para eso, para ese movimiento predecible, para subir y bajar como si respiraran junto al mar. Pero el lago Erie no respira, el lago Erie golpea. Si alguna vez observas sus aguas durante una tormenta, notarás algo extraño casi de inmediato. El agua no forma colinas suaves, no hay balanceo natural. En lugar de eso, las olas parecen levantarse de repente, como muros verticales emergiendo desde abajo. No ruedan hacia ti, saltan. Marineros veteranos empezaron a llamarlas de una forma inquietante, olas cuadradas. Desde lejos parecen imposibles. El agua forma ángulos extraños, como si dos mares diferentes chocaran entre sí. Las crestas aparecen en direcciones opuestas, creando un patrón irregular, casi geométrico. No hay ritmo, no hay pausa, solo impactos constantes desde múltiples lados. Y lo más peligroso es que pueden aparecer sin aviso. Durante un instante, el lago puede parecer simplemente agitado. Y al siguiente, el barco recibe golpes desde dos direcciones distintas al mismo tiempo. La proa intenta subir una ola, mientras el costado recibe otra. El casco deja de moverse hacia adelante y comienza a torcerse. El acero es increíblemente fuerte cuando se flexiona en línea recta, pero cuando empieza a retorcerse, se vuelve vulnerable. Aquí es donde la ciencia empieza a explicar lo que los antiguos habitantes ya sabían. Todo tiene que ver con la profundidad. El océano es profundo. Cuando el viento empuja el agua, la energía puede dispersarse hacia abajo. Las olas se forman de manera amplia y suave porque tienen espacio para desarrollarse. El lago Erie no tiene ese espacio. Su profundidad media apenas supera los 18 metros. Para una masa de agua tan enorme, eso es absurdamente poco. Es, literalmente, un plato gigante lleno de agua. Cuando el viento transfiere energía a un lago tan poco profundo, esa energía no puede viajar hacia abajo, no tiene dónde ir. Así que hace lo único posible: sube. Las olas crecen hacia arriba en lugar de alargarse. Se vuelven más empinadas, más cortas y mucho más violentas. Cada impacto es más brusco, más repentino, más difícil de absorber para cualquier embarcación. Y entonces aparece el segundo problema: el tiempo entre olas. En mar abierto, una ola grande suele llegar cada 10 o 15 segundos. Puede parecer poco, pero para un barco es una eternidad. Ese intervalo permite que el casco recupere su forma, que la tensión desaparezca momentáneamente, que la estructura descanse. En el lago Erie las olas llegan cada 4 segundos. 4. No hay recuperación, no hay descanso. Antes de que el barco termine de reaccionar a un golpe, el siguiente ya está encima, luego otro y otro más. Los marineros lo llaman la trampa de los 4 segundos. Imagina intentar doblar un clip metálico lentamente. No pasa nada al principio, pero si lo flexionas rápido, una y otra vez, sin pausa, el metal empieza a debilitarse, se calienta, se agrieta y finalmente se rompe. Eso mismo ocurre con barcos de miles de toneladas. Cada ola añade un poco más de estrés. Un remache se afloja. Una soldadura se fisura. Una placa comienza a vibrar fuera de su límite. Nada parece grave por sí solo, hasta que todo falla al mismo tiempo. Y lo peor es que el lago rara vez ataca desde una sola dirección, porque cuando los vientos cambian, nuevas olas cruzan las anteriores, formando un patrón caótico conocido como mar cruzado.
Desde arriba parece una cuadrícula en movimiento. Desde dentro se siente como si el agua intentara arrancar el barco en pedazos. Los antiguos hablaban de la cola del pánter agitándose bajo la superficie. Los ingenieros modernos hablan de interferencia de ondas. Ambos están describiendo exactamente lo mismo. Un lugar donde el agua deja de comportarse como debería. Y cuando eso ocurre, incluso los barcos más grandes empiezan a sonar, como si estuvieran vivos, como si estuvieran sufriendo. Y ese sonido es la señal de que algo mucho peor está a punto de comenzar. Cuando un barco entra en una tormenta del lago Erie, el peligro no aparece de golpe. No hay una ola gigantesca que lo destruya en un instante. Lo que ocurre es mucho más inquietante, algo lento, repetitivo, inevitable. Los marineros tienen dos palabras para describirlo: hogging y sagging. Son términos técnicos, pero la sensación es fácil de imaginar. El hogging ocurre cuando la proa y la popa están apoyadas sobre dos crestas de ola, mientras el centro del barco queda suspendido en el aire. El peso del propio barco tira hacia abajo desde el medio, obligando al casco a arquearse hacia arriba, como la espalda curva de un animal tensándose. Segundos después, sucede lo contrario. El barco cae en un valle entre olas. Ahora el centro queda elevado mientras los extremos cuelgan sin apoyo. El casco se dobla hacia abajo. Eso es el sagging. Ambos movimientos son normales. Todos los barcos están diseñados para soportarlos. El acero puede flexionar. Las estructuras internas absorben la tensión. En condiciones normales, el ciclo ocurre lentamente y el barco tiene tiempo de recuperarse. Pero en el lago Erie nada ocurre lentamente. Recuerda el intervalo mortal: 4 segundos, 4 segundos hogging, 4 segundos sagging, 4 segundos hogging otra vez, una y otra vez, sin pausa. El casco empieza a comportarse como un clip metálico doblado miles de veces. Cada ciclo debilita microscópicamente la estructura. Las moléculas del acero comienzan a fatigarse. Pequeñas grietas invisibles aparecen dentro del material. Nadie las ve. La tripulación solo escucha el sonido. Primero un crujido profundo que recorre todo el barco. Luego golpes secos dentro de las paredes. Remaches saltando. Placas vibrando. El suelo deja de sentirse sólido bajo los pies. Los marineros más experimentados reconocen ese sonido inmediatamente, y cuando lo oyen, saben algo terrible: el barco ya está perdiendo. En una tormenta fuerte, un carguero puede sufrir cientos de ciclos de flexión en menos de una hora. Cientos de momentos donde toda la estructura se dobla en direcciones opuestas. Cada uno acerca un poco más el límite invisible, hasta que llega el momento final. Imagina estar en la cubierta central de un carguero de 600 pies. Transporta miles de toneladas de mineral de hierro. El peso total supera fácilmente las 20.000 toneladas. Una ola levanta la proa. Otra sostiene la popa. El centro queda suspendido sin apoyo. Durante un segundo imposible, el barco entero funciona como un puente colgante hecho de acero. Sientes que el suelo se curva bajo tus botas. El sonido aumenta. Un chillido metálico, agudo, insoportable. Los remaches comienzan a estallar como petardos. Dentro del casco, algo se rasga. El barco supera la cresta. Y por un instante parece que todo ha terminado. Entonces llega la siguiente ola. Ahora el centro sube mientras los extremos caen. El casco cambia de dirección violentamente. La tensión acumulada durante horas se concentra en un único punto. Y algo cede. No ocurre lentamente. La grieta se abre a la velocidad de un parpadeo. El acero se desgarra. Las dos mitades del barco dejan de moverse como una sola pieza. La proa sigue elevándose con la ola siguiente, mientras la popa
continúa avanzando por inercia. Durante unos segundos irreales, ambas partes permanecen cerca, separándose lentamente. Luego, el lago entra. Miles de toneladas de agua invaden los compartimentos abiertos. La sección delantera suele desaparecer primero, arrastrada hacia abajo por el peso de la carga. La popa puede permanecer flotando unos minutos más, motores aún funcionando, hélices girando en el aire cada vez que una ola la levanta. Para la tripulación, el tiempo deja de existir. No hay oportunidad de lanzar botes salvavidas. No hay maniobras heroicas. Solo oscuridad, viento y agua helada. En noviembre, la temperatura del lago ronda los 4 grados. A esa temperatura, el cuerpo humano pierde el conocimiento en menos de media hora. La mayoría nunca tiene esa oportunidad. Y todo esto, cada sonido, cada segundo de terror, no es una teoría de ingeniería. Le ocurrió a un barco real. Una noche fría de 1966. Un carguero llamado SS Daniel J. Morel descubrió exactamente cómo mata el lago Erie. Y uno de sus tripulantes viviría lo suficiente para contarlo. La noche del 29 de noviembre de 1966 comenzó como tantas otras en los grandes lagos. El SS Daniel J. Morel llevaba décadas navegando aquellas aguas. Era un carguero robusto, construido a principios del siglo XX, con un casco de acero remachado y una reputación sólida entre los marineros. Había sobrevivido tormentas, inviernos duros y miles de travesías transportando mineral de hierro. Nada hacía pensar que aquella sería su última noche. El barco había salido de Buffalo, rumbo a Detroit. El pronóstico anunciaba mal tiempo, pero nada fuera de lo habitual para finales de otoño. Los hombres a bordo habían vivido tormentas peores. Para ellos era solo otro viaje más, pero el lago Erie ya estaba cambiando. Durante la tarde el viento comenzó a aumentar. Primero ráfagas aisladas, luego golpes constantes que hacían vibrar las barandillas. Las olas crecieron rápido, demasiado rápido. Antes de la medianoche ya alcanzaban alturas cercanas a los 7 metros. El Morel empezó a cabecear violentamente. Cada impacto hacía temblar todo el casco. La proa desaparecía bajo montañas de agua y reaparecía segundos después, cubierta de espuma. Dentro del barco, los hombres apenas podían mantenerse en pie. Y entonces llegó el sonido. Dennis Hale, un joven marinero de guardia en la parte trasera del barco, lo escuchó primero. Un chillido metálico largo, agudo, como si algo gigantesco estuviera siendo arrancado lentamente. Después llegaron los golpes. Remaches saltando dentro de las paredes. Vibraciones que recorrían el suelo. El barco parecía respirar con dificultad, como un animal herido luchando por mantenerse vivo. Algunos tripulantes pensaron que era normal. Otros comenzaron a preocuparse. Los más veteranos guardaron silencio, porque sabían exactamente lo que significaba. El casco estaba fatigándose. A las 2 de la madrugada ocurrió, sin explosión, sin advertencia clara, solo un estremecimiento brutal que recorrió toda la estructura. El suelo se inclinó violentamente y en cuestión de segundos, el SS Daniel J. Morel se partió casi exactamente por la mitad. La sección delantera desapareció primero. 16 hombres estaban allí. No tuvieron tiempo de reaccionar. El peso del mineral arrastró la proa directamente hacia el fondo. Simplemente dejó de existir. La popa permaneció flotando unos minutos más, balanceándose de forma antinatural. Algunos tripulantes lograron salir al exterior mientras el barco agonizaba. El motor aún funcionaba. La hélice emergía del agua cada vez que una ola levantaba la estructura. Era una escena imposible. Luego,
el lago reclamó el resto. El agua inundó la sala de máquinas. La popa comenzó a hundirse lentamente hasta desaparecer en la oscuridad. Los hombres que no habían logrado escapar se fueron con ella. Solo unos pocos alcanzaron una balsa salvavidas que se había soltado durante la ruptura. Era una plataforma abierta, sin techo, sin provisiones, sin radio. El viento seguía soplando con fuerza. Las olas continuaban golpeando sin descanso. La temperatura del aire estaba cerca del punto de congelación y el agua apenas unos grados por encima. La hipotermia empezó casi de inmediato. Los hombres intentaron mantenerse despiertos, hablar entre ellos, moverse para no perder el calor, pero el frío era implacable. Uno a uno comenzaron a quedarse en silencio. Denise Hale observó cómo sus compañeros dejaban de responder. Al amanecer, varios ya habían muerto. Las horas siguientes se volvieron borrosas. El cielo gris, el viento constante, el sonido interminable del agua golpeando la balsa. Hale más tarde diría que lo peor no fue el frío. Fue el silencio después. 38 horas pasó flotando en medio del lago Erie. 38 horas rodeado por los cuerpos de sus amigos, esperando que todo terminara. Cuando finalmente un helicóptero de la Guardia Costera lo encontró, estaba inconsciente, cubierto de hielo, al borde de la muerte. Fue el único superviviente. 28 hombres murieron aquella noche. Y aunque los investigadores confirmaron después que el barco se había roto por fatiga estructural causada por hogging y sagging, muchos marineros dijeron algo diferente. Dijeron que el lago había vuelto a despertar. Pero lo más inquietante es que aquello no fue un caso aislado. 50 años antes, el lago Erie ya había demostrado lo que podía hacer en un solo día. El 9 de noviembre de 1916 amaneció como un día normal de navegación. El final de la temporada comercial se acercaba y decenas de barcos cruzaban el lago Erie transportando carbón, grano y mineral entre puertos estadounidenses y canadienses. El clima era frío, pero estable. Los capitanes revisaron sus instrumentos, observaron el cielo y tomaron la decisión que parecía lógica: zarpar. Nada indicaba que, en pocas horas, aquel día sería recordado como uno de los más oscuros en la historia de los Grandes Lagos. A media mañana el viento cambió. Primero fue una ligera caída de presión, que pocos consideraron preocupante. Después llegaron ráfagas más fuertes. El lago empezó a agitarse, pero aún parecía manejable. Muchos barcos continuaron su ruta, convencidos de que llegarían a puerto antes de que el clima empeorara. No lo hicieron. Alrededor del mediodía, el lago Erie pasó de inquieto a salvaje en menos de 2 horas. Los vientos superaron los 90 kilómetros por hora. Las olas crecieron hasta alturas peligrosas. La nieve comenzó a caer con tanta intensidad que la visibilidad desapareció casi por completo. Hoy, los meteorólogos lo describirían como una ciclogénesis explosiva, una tormenta que se intensifica demasiado rápido para reaccionar. Para los marineros de aquella época, fue algo mucho más simple. El lago se volvió loco. El primer barco en caer fue el Merida, un carguero de acero cargado con mineral. Las olas comenzaron a golpearlo de costado, haciendo que el peso interno se desplazara peligrosamente. El barco empezó a inclinarse más y más, hasta que, en cuestión de minutos, volcó y desapareció bajo el agua. 23 hombres murieron. Ninguno sobrevivió. Horas después, el James B. Colgate intentaba desesperadamente alcanzar la costa canadiense. Su capitán sabía que algo iba mal. Las olas eran demasiado cortas, demasiado violentas. El casco vibraba sin descanso. Entonces, la tripulación escuchó el sonido, el mismo sonido que décadas después
oirían los hombres del Morel, remaches explotando, acero quejándose bajo una presión imposible. El casco se abrió por el centro, la proa se hundió casi de inmediato. La popa permaneció flotando el tiempo suficiente para que algunos hombres saltaran al agua helada. Entre ellos estaba el capitán Walter Grashow. Se aferró a un trozo de madera mientras la tormenta continuaba golpeándolo sin descanso. 30 horas permaneció así. 30 horas viendo cómo los otros supervivientes desaparecían uno a uno, vencidos por el frío. Cuando finalmente fue rescatado, estaba inconsciente y cubierto de hielo. Nunca volvió a comandar un barco. Ese mismo día, otros 2 buques también desaparecieron. El Marshall Ife Butters se hundió sin enviar señal de auxilio. No hubo supervivientes. Su pecio tardó años en ser encontrado. El D.L. Feiler, un velero de madera, fue literalmente destrozado por las olas en la parte occidental del lago. Restos del barco aparecieron días después en la costa, pero ningún miembro de la tripulación sobrevivió. 4 barcos, 76 hombres muertos, todo en una sola tarde. Lo que más aterrorizó a quienes sobrevivieron no fue solo la violencia de la tormenta, sino su rapidez. El lago había estado relativamente tranquilo por la mañana. Para la noche había terminado de matar. Y al amanecer siguiente, volvió a estar en calma. El agua parecía un espejo. El viento había desaparecido. Era como si nada hubiese ocurrido. Muchos marineros comenzaron a decir que el lago Erie no se comportaba como el resto del mundo natural. No seguía reglas normales, no avisaba, atacaba rápido, golpeaba con todo, y luego se dormía otra vez. La leyenda del Panther volvió a circular entre los puertos. Algunos decían que aquella había sido una de las pocas veces en que la criatura despertó completamente. Pero incluso después de tragedias como Black Friday, la navegación continuó. El comercio dependía del lago. Los barcos siguieron cruzándolo cada día. Y con el tiempo apareció algo aún más inquietante, porque algunos barcos ya no se hundían, simplemente desaparecían. Con el paso de los años, los marineros comenzaron a notar algo extraño. Muchos naufragios del lago Erie tenían explicación: tormentas, hielo, colisiones o fallos estructurales. Había restos, señales, historias reconstruidas pieza por pieza. Pero otros casos no encajaban en ningún patrón. Algunos barcos no enviaban llamadas de auxilio, no dejaban manchas de combustible, no aparecían restos flotando. Simplemente dejaban de existir. Entre los navegantes empezó a mencionarse una zona concreta del lago. No figuraba en mapas oficiales ni cartas náuticas, pero todos sabían a qué área se referían. Una región triangular entre Presque Isle, la isla Pelée y Long Point. Hoy muchos la llaman el Triángulo del lago Erie. Allí, según los relatos, las cosas desaparecen. Uno de los casos más desconcertantes ocurrió en 1909 con el Marquette and Bessemer número 2, un enorme ferry ferroviario diseñado para transportar vagones completos sobre el lago. Era una embarcación moderna para su época, pesada y estable. Partió de puerto con 30 vagones cargados y una tripulación de 36 hombres. El clima era duro, pero dentro de lo normal para invierno. Otros barcos navegaban ese mismo día sin problemas graves. Fue visto por última vez alejándose lentamente entre la nieve. Nunca llegó a destino. No hubo señales de auxilio, ningún superviviente, ningún resto flotando. Durante décadas, equipos de búsqueda recorrieron las rutas habituales intentando localizarlo. Nada apareció. Era como si el lago se lo hubiese tragado entero. No fue hasta casi un siglo después
cuando un sonar localizó finalmente el pecio. Estaba boca abajo, lejos de la ruta prevista, prácticamente intacto. No había señales claras de explosión ni de ruptura violenta. El barco simplemente había descendido al fondo. Y nadie sabe exactamente por qué. Casos similares comenzaron a acumularse. Aviones que desaparecieron en cielos despejados sobre el lago. Pequeñas embarcaciones que salieron en días tranquilos y jamás regresaron. Equipos de rescate peinaban kilómetros de agua sin encontrar absolutamente nada. Lo inquietante no era solo la pérdida, sino la ausencia total de evidencia. En la mayoría de accidentes marítimos siempre queda algo: madera, chalecos salvavidas, combustible, fragmentos. En el lago Erie a veces no queda nada. Algunos científicos apuntan a las corrientes impredecibles del lago. Cambios bruscos de profundidad podrían arrastrar restos hacia zanjas submarinas donde quedan cubiertos por sedimentos en poco tiempo. Otros hablan de hundimientos extremadamente rápidos causados por pérdida súbita de estabilidad. Son explicaciones razonables, pero no responden a todas las preguntas, porque incluso cuando un barco se hunde rápido, algo suele emerger. Algo debería aparecer en la superficie. Y sin embargo, en ciertos casos, el agua permanece vacía. Los marineros antiguos tenían otra forma de explicarlo. Decían que el panther no siempre destruye a su presa. A veces la arrastra hacia abajo sin dejar rastro. Un ataque silencioso, limpio, definitivo. Con el tiempo, quienes trabajaban regularmente en el lago comenzaron a hablar de sensaciones difíciles de describir. Zonas donde el agua parecía más oscura. Lugares donde el viento cambiaba sin motivo. Momentos en los que el equipo de navegación fallaba brevemente y luego volvía a funcionar como si nada. Nadie lo registraba oficialmente. Nadie quería sonar supersticioso, pero muchos capitanes admitían lo mismo en privado. Había partes del lago Erie que se sentían diferentes, y esa sensación llevó a una idea aún más inquietante. Tal vez el verdadero peligro del lago no sea solo su física, tal vez sea su patrón, porque quienes han navegado allí durante décadas dicen algo que los ingenieros no pueden medir. Dicen que el lago recuerda. Entre los marineros veteranos de los grandes lagos, existe una frase que rara vez aparece en informes oficiales, pero que se repite una y otra vez en conversaciones privadas. El lago recuerda. No significa que el agua tenga memoria literal. Significa algo más difícil de explicar. Una sensación acumulada tras décadas, observando el mismo lugar, las mismas rutas y los mismos errores repitiéndose. Capitanes con miles de horas de navegación cuentan que hay días en los que todo parece normal según los pronósticos, pero aún así deciden no salir del puerto. El viento es moderado, las olas manejables, ninguna alerta meteorológica importante, y aún así algo no encaja. El aire se siente pesado, el agua demasiado quieta. El barco responde de forma extraña al timón. Instrumentos que siempre funcionan comienzan a dar lecturas inconsistentes durante unos minutos y luego vuelven a la normalidad. Muchos ignoran esa sensación, los más experimentados no, porque demasiadas veces, horas después, una tormenta aparece exactamente en la zona donde habrían estado navegando. Durante generaciones, estos relatos fueron descartados como superstición marinera. Pero incluso hoy, algunos investigadores reconocen que el lago Erie posee una combinación única de factores difíciles de predecir con precisión absoluta. Su forma alargada permite que el viento recorra casi toda su longitud sin obstáculos, acumulando energía rápidamente. Su temperatura relativamente cálida
genera evaporación constante, creando nieblas densas capaces de reducir la visibilidad a cero en cuestión de minutos. La niebla ha sido responsable de innumerables colisiones, barcos que navegaban guiándose solo por sonido, escuchando bocinas en la distancia sin poder ver nada. En algunos casos, las embarcaciones se detectaban cuando ya era demasiado tarde para maniobrar. El impacto llegaba sin aviso, casco contra casco, acero contra acero. Algunos barcos se hundieron a pocos kilómetros de la costa, visibles desde tierra firme, incapaces de evitar un destino que llegó envuelto en silencio blanco. Luego está el hielo. Cada invierno, gran parte del lago Erie se congela. No de forma uniforme, sino en enormes placas móviles que derivan con el viento y las corrientes. Estas masas pueden atrapar barcos como si fueran prensas gigantescas. A diferencia de las tormentas, el hielo no golpea rápido, aprieta lentamente. El casco comienza a crujir. La estructura se deforma centímetro a centímetro, durante horas, incluso días, hasta que finalmente el material cede. Algunos barcos fueron abandonados por sus tripulaciones antes de ser aplastados lentamente frente a sus propios ojos. El lago mata de muchas formas: tormentas rápidas, olas verticales, niebla cegadora, hielo paciente. Y aún así, todo eso solo explica parte del misterio. Porque el lago Erie también es el centro del tráfico comercial de los grandes lagos. Miles de embarcaciones lo cruzan cada año, transportando hierro, carbón y grano. Es un paso obligatorio entre las rutas industriales del interior y el océano Atlántico. No hay alternativa. Para mover mercancías hay que atravesarlo. Eso significa más barcos expuestos, más oportunidades para que algo salga mal. Y cuando todos esos factores se combinan, profundidad mínima, tormentas rápidas, olas cruzadas y tráfico constante, el resultado es inevitable. Un lugar donde el error más pequeño puede convertirse en desastre. Los antiguos habitantes lo entendieron de otra forma. No hablaban de presión atmosférica ni resonancia de olas. Hablaban de respeto. Decían que el lago no podía conquistarse, solo podía tolerar tu presencia durante un tiempo. La ciencia moderna confirma casi todo lo que ellos intuían. La forma del lago crea un sistema perfecto para generar energía destructiva. Sus características geográficas funcionan como una trampa natural donde el agua amplifica cada tormenta. No es mala suerte, es diseño natural, un mecanismo perfecto construido por la geografía misma. Y cuando todas esas piezas encajan al mismo tiempo, el lago Erie se transforma en algo más que un simple cuerpo de agua. Se convierte en un depredador. Si juntamos todas las piezas, el patrón empieza a volverse claro. El lago Erie no es el más grande de los grandes lagos, tampoco el más profundo ni el más frío. A simple vista incluso parece el más inofensivo. Sus orillas están llenas de ciudades, puertos activos y rutas comerciales constantes. Desde la distancia parece un lugar completamente normal. Y ahí está el problema. Porque el peligro del lago Erie no está en lo que muestra, sino en cómo funciona. Su escasa profundidad obliga a las olas a crecer hacia arriba en lugar de extenderse. Su forma alargada permite que el viento recorra cientos de kilómetros, acumulando energía sin detenerse. Su temperatura relativamente cálida crea niebla frecuente y cambios meteorológicos rápidos. En invierno, el hielo añade otra amenaza silenciosa. Cada característica por separado sería manejable. Juntas forman algo distinto. Un sistema perfectamente diseñado para generar condiciones extremas en muy poco tiempo. Las tormentas no necesitan días para formarse. A veces bastan horas. El lago puede pasar de calma total a violencia absoluta antes de que un barco
tenga tiempo de regresar al puerto más cercano. Las olas no siguen el comportamiento habitual del océano. Se cruzan, chocan y se levantan desde ángulos diferentes, obligando a los cascos a soportar fuerzas para las que nunca fueron diseñados. El ciclo constante de tensión termina debilitando incluso al acero más resistente. Y cuando finalmente ocurre la ruptura, todo sucede demasiado rápido. Muchos naufragios del lago Erie comparten el mismo detalle inquietante. La tripulación apenas tuvo tiempo de reaccionar. No hubo largos mensajes de auxilio. No hubo evacuaciones organizadas. Solo silencio repentino. El lago decide y el tiempo se acaba. Por eso algunos ingenieros describen Erie como una trampa geométrica. No es solo el clima ni la mala suerte. Es la combinación exacta entre forma, profundidad y orientación respecto al viento dominante. Una ecuación natural que lleva miles de años funcionando igual. Los pueblos indígenas observaron ese patrón mucho antes que la ciencia moderna. Ellos no tenían modelos matemáticos, pero sí generaciones enteras de experiencia, viendo cómo el lago cambiaba de humor sin aviso. Por eso hablaron del panther, un depredador paciente que duerme durante largos periodos y ataca solo cuando las condiciones son perfectas. No necesita perseguir a su presa, solo esperar. La comparación resulta inquietantemente precisa, porque la mayoría de los cruces por el lago Erie terminan sin incidentes. El agua permanece tranquila. El viaje parece rutinario. Los capitanes relajan la tensión y las tripulaciones continúan trabajando como cualquier otro día, hasta que algo cambia. Un giro del viento, una caída de presión, una ola que llega antes de lo esperado, luego otra y otra más. Y cuando alguien comprende lo que está ocurriendo, normalmente ya es demasiado tarde. Hoy, más de 2000 barcos descansan en el fondo del lago. Algunos intactos, conservados por el agua fría, como si el tiempo se hubiera detenido. Vajillas aún sobre mesas, cargas todavía almacenadas en las bodegas, historias congeladas en el instante exacto del desastre. Cada uno representa una decisión tomada, creyendo que el viaje sería seguro. Cada uno es una prueba silenciosa de que el lago Erie no necesita ser enorme para ser letal. Solo necesita ser exactamente como es. Los ingenieros lo explican con hidrodinámica y fatiga estructural. Los meteorólogos hablan de intensificación rápida y resonancia de olas. Los marineros, en cambio, suelen resumirlo de forma mucho más simple. Dicen que el lago siempre está observando, que la mayoría del tiempo permanece dormido, liso como un espejo bajo el sol, pero a veces mueve la cola, y cuando eso ocurre, el agua se levanta, el acero se dobla, y nombres nuevos se añaden lentamente a la larga lista de barcos que nunca regresaron. Hay algo que resulta especialmente inquietante cuando se estudian los naufragios del lago Erie. No es solo la cantidad de barcos perdidos, ni la violencia de las tormentas. Es la repetición. Los mismos errores, las mismas decisiones, las mismas últimas horas descritas una y otra vez por quienes lograron sobrevivir. Casi todos los relatos comienzan igual. El lago estaba tranquilo. Muchos capitanes salieron del puerto convencidos de que sería una travesía rutinaria. El cielo podía estar nublado, incluso ventoso, pero nada que pareciera fuera de control. Durante las primeras horas, todo funcionaba con normalidad. Motores estables, rumbo constante, tripulación relajada. Luego aparecía la primera señal. Un cambio en el viento. No necesariamente más fuerte, sino diferente. Cambiaba de dirección de forma irregular. Las olas comenzaban a perder su ritmo natural. El barco ya no subía y bajaba suavemente.
empezaba a recibir impactos cortos, secos, incómodos. Algunos marineros describieron la sensación como navegar sobre una carretera llena de baches invisibles. Después llegaba la segunda señal, el sonido, un crujido profundo recorriendo el casco. Algo que no debería escucharse en una estructura diseñada para soportar toneladas de presión. Los hombres intercambiaban miradas, pero continuaban trabajando. Los barcos siempre hacían ruidos en tormenta, hasta que esos ruidos cambiaban. Se volvían más frecuentes, más agudos, más desesperados. Y entonces aparecía el verdadero problema, el cansancio del material. A diferencia de un impacto único, el lago Erie destruye mediante repetición. Cada ola añade estrés acumulado. Cada flexión debilita un poco más la estructura. Nada falla de inmediato, lo que crea una falsa sensación de seguridad. El barco sigue avanzando, hasta que deja de hacerlo. Investigaciones posteriores demostraron que algunos cargueros experimentaron cientos de ciclos extremos de flexión en menos de una hora. Es una carga para la que ningún diseño antiguo estaba preparado. Incluso barcos considerados sólidos comenzaron a comportarse como estructuras fatigadas. Y cuando finalmente ocurre la ruptura, casi siempre sorprende a todos. No hay tiempo para comprender, solo un instante de incredulidad cuando el suelo cambia de ángulo y el horizonte deja de estar donde debería. Muchos supervivientes coincidieron en algo inquietante: el silencio inmediato después del desastre. Tras el estruendo inicial, todo se vuelve extrañamente tranquilo durante unos segundos. El viento continúa, las olas siguen moviéndose, pero la mente tarda en aceptar lo ocurrido. El barco ya no existe. Esa repetición constante llevó a algunos investigadores a analizar el lago Erie desde una perspectiva distinta. No como una serie de accidentes aislados, sino como un sistema que produce resultados previsibles cuando ciertas condiciones coinciden. Una tormenta rápida, intervalos de ola cortos, mar cruzado, carga pesada, la combinación perfecta. Por eso, incluso con tecnología moderna, radares avanzados y pronósticos meteorológicos mucho más precisos, los marineros siguen tratando al lago Erie con una cautela especial, porque saben algo que no aparece en los manuales. El lago no necesita condiciones extremas para volverse peligroso, solo necesita el momento adecuado. Y esa es quizá la parte más perturbadora. No puedes luchar contra algo que parece normal hasta el último instante. El lago Erie no anuncia sus ataques con grandes señales visibles. No ruge constantemente. No mantiene tormentas eternas. Permanece tranquilo la mayor parte del tiempo, esperando. Y cuando finalmente actúa, lo hace con una eficiencia que ha sido perfeccionada durante miles de años. Con el tiempo, el lago Erie comenzó a ganar una reputación silenciosa entre quienes dependían de él para trabajar. No era miedo abierto, ni historias exageradas para asustar a los nuevos marineros. Era algo más sutil, una especie de respeto incómodo. Los capitanes veteranos aprendían a leer señales que no aparecían en ningún manual. No solo observaban el cielo o el viento, sino el comportamiento del agua. Pequeños cambios en la textura de las olas, corrientes que parecían cruzarse sin razón aparente, momentos en los que el lago parecía demasiado quieto, demasiado perfecto. Muchos afirmaban que esa calma absoluta era peor que una tormenta visible, porque significaba que la energía estaba acumulándose. El lago Erie tiene otra característica que amplifica ese peligro: su tráfico constante. Es el punto de conexión entre los lagos superiores y la salida hacia el Atlántico a través del río San Lorenzo. Cada temporada,
Miles de embarcaciones lo cruzan transportando materias primas esenciales para industrias enteras. Eso significa que siempre hay barcos sobre sus aguas, incluso cuando las condiciones empiezan a deteriorarse. En el pasado, algunos capitanes intentaron adelantarse a las tormentas, aumentando la velocidad para alcanzar puerto antes de que empeoraran las cosas. Paradójicamente, esa decisión a veces aceleraba el desastre. Al avanzar más rápido contra olas cortas y verticales, el casco sufría tensiones aún mayores. El lago castigaba la prisa. Otros intentaban cambiar el rumbo para enfrentar las olas de frente, pero las formaciones cruzadas hacían imposible encontrar una dirección segura. Golpes desde la proa, luego desde el costado, luego desde atrás. El barco comenzaba a girar y retorcerse como si el agua intentara arrancarlo pieza por pieza. Era una lucha desigual. La tecnología moderna ha reducido muchos riesgos, pero no ha eliminado el problema fundamental. El comportamiento del lago Erie sigue siendo extremadamente difícil de predecir con precisión total. Las tormentas pueden intensificarse más rápido de lo esperado, y las olas resultantes siguen teniendo intervalos demasiado cortos para que grandes embarcaciones se recuperen. Por eso, incluso hoy, algunos capitanes cancelan travesías aunque el pronóstico oficial indique condiciones aceptables. Prefieren perder tiempo y dinero antes que arriesgarse, porque conocen la estadística. Más de 2.000 naufragios documentados, miles de vidas perdidas, décadas de investigaciones que siempre llegan a la misma conclusión. No fue un único error, ni una sola causa. Fue la combinación perfecta: profundidad insuficiente, geometría del lago, vientos dominantes alineados con su eje, cambios meteorológicos rápidos, olas cruzadas, fatiga estructural. Una ecuación natural que se repite generación tras generación. Y aún así, hay algo que sigue escapando a las explicaciones puramente técnicas. Muchos marineros describen una sensación difícil de justificar: la impresión de que ciertas zonas del lago son más peligrosas que otras, incluso cuando las condiciones parecen idénticas. Algunos evitan rutas específicas sin poder explicar exactamente por qué. Otros reducen velocidad instintivamente al atravesar determinados puntos. No es superstición abierta, pero tampoco es simple coincidencia. Tal vez sea experiencia acumulada, o tal vez sea algo más simple. Después de miles de travesías, los marineros han aprendido que el lago Erie no siempre actúa de forma lógica desde la perspectiva humana. La ciencia puede explicar cómo rompe barcos, pero no siempre puede explicar por qué algunos sobreviven y otros no. Y esa incertidumbre es lo que mantiene viva la vieja idea que nació mucho antes que los mapas y los motores. La idea de que el lago no es solo agua. Es un territorio que decide cuándo dejarte pasar y cuándo no. Al final, todas las historias del lago Erie conducen al mismo instante silencioso. Un barco abandona el puerto mientras todo parece normal. El viento sopla con suavidad, las olas parecen manejables y la tripulación continúa su rutina sin imaginar que ese viaje será diferente a los demás. Porque casi ningún desastre comienza con miedo, empieza con confianza, con la sensación de que todo está bajo control. Y aún así, más de 2.000 embarcaciones nunca regresaron. Hoy permanecen bajo la superficie del lago, algunas partidas en dos, otras intactas, preservadas por el agua fría, como si el tiempo se hubiese detenido en el último segundo. Cada pecio representa una decisión tomada, creyendo que el camino era seguro. Cada uno es una prueba silenciosa
de que el lago Erie nunca fue un lugar común, aunque durante siglos haya aparecido uno más en el mapa. La ciencia moderna ha explicado gran parte del misterio. Sabemos que su poca profundidad obliga a las olas a crecer hacia arriba, en lugar de desplazarse suavemente. Sabemos que su forma alargada permite que el viento acumule energía durante kilómetros antes de liberarla de golpe. Sabemos que las tormentas pueden intensificarse en pocas horas y que el intervalo corto entre olas desgasta lentamente el acero hasta que finalmente cede. Todo parece lógico cuando se analiza desde tierra firme, lejos del movimiento constante del agua. Sin embargo, quienes han navegado estas aguas durante años hablan de algo diferente. Describen días en los que el lago está tranquilo, pero incómodo. Momentos en los que el aire pesa más de lo normal y el agua parece demasiado quieta, como si estuviera esperando algo. Algunos capitanes regresan al puerto sin poder explicar la razón. Otros continúan y descubren demasiado tarde que el lago ya ha cambiado. Hace miles de años, los pueblos que vivían junto a estas orillas intentaron explicar ese comportamiento mediante una historia. Decían que el lago era un gran pánter dormido bajo la superficie. La mayor parte del tiempo descansaba en calma, permitiendo el paso seguro. Pero cuando despertaba, atacaba sin aviso y no dejaba escapatoria. Hoy usamos palabras distintas: hidrodinámica, resonancia de olas, tormentas rápidas y fatiga estructural. Pero la idea esencial sigue siendo la misma. El lago Erie no necesita ser enorme para ser peligroso. Solo necesita ser exactamente como es. Desde la orilla parece tranquilo, casi hermoso, reflejando el cielo como un espejo inmóvil. Nada revela que bajo esa calma permanezcan miles de historias detenidas en el tiempo, recordando que algunos lugares nunca dejan de cobrar su precio. El lago sigue allí, paciente, silencioso, observando. La mayoría de las veces permite el paso y todo termina bien. Pero algunas veces despierta, y cuando lo hace, no hay advertencias claras ni tiempo suficiente para reaccionar. Por eso cada marinero que lo cruza entiende una verdad sencilla: no importa la experiencia, no importa el tamaño del barco, el lago siempre tiene la última palabra.